Hoy vamos a empezar con la analítica de lo sublime, pero claramente estamos en la crítica del juicio. Estamos abandonando de a poco la analítica de lo bello y estamos ingresando a la analítica de lo sublime. La idea de lo sublime es muy hermosa, genera es muy sugerente, es un pensamiento acerca de lo sublime que suele agradarle mucho al que está estudiando, porque le abre el pensamiento hacia nuevas posibilidades y suele dejarlo reflexionando. Este concepto, después, más adelante quizás lo podemos nombrar, ha sido revisitado durante el siglo XX y siglo XXI por varias cuestiones que un poquito más hacia el final o la próxima les voy a ir mencionando de qué manera se fue revisitando estas consideraciones acerca de lo sublime en Kant, pero que tienen su antecedente en otros pensadores. Especialmente al que se suele nombrar es a Pseudo-Longino, que es aparentemente el primero que habría mencionado el tema de lo sublime, y también a Edmund Burke, que nosotros lo vimos en Marchand Fils. En el texto de Marchand Fils está la cita a Edmund Burke, que trabaja y reflexiona sobre lo bello y sobre lo sublime. Pero no es exacto lo que está diciendo Kant. Son como los que lo han precedido en la reflexión sobre esta idea, o sobre este concepto. Prefiero decirle idea de manera más general, para no confundirlos. Así que lo que vamos a hacer ahora, esta primera parte, es presentar lo sublime en relación a lo bello, a modo de despedida. Así nos vamos despidiendo de lo bello y también recordándoles algunas cuestiones que vimos hace unas clases atrás, pero que preciso que las refrescamos juntos. Ustedes siempre pueden visitar ese concepto en otras clases, en otros textos, y lo pueden leer, pero prefiero que en este momento lo refresquemos juntos, así se lo acuerdan bien, porque preciso que esté presente. Por eso les puse el recordar acá, ¿sí? Nosotros habíamos hablado, cuando hablamos del orden del conocimiento, mencionamos que había intuiciones y que había conceptos. ¿Se acuerdan que fue como un planteo acerca de las representaciones? Vimos que entre las intuiciones había puras y empíricas, y había entre los conceptos puros y empíricos. Si se acuerdan, las intuiciones empíricas eran las a posteriori, que eran las intuiciones sensibles, las que percibo por medio de los sentidos, y estaban las intuiciones puras de la sensibilidad, que eran espacio y tiempo. Eso nada más que para recordarlo, pónganlo en un costado de la cabeza. Pero también habíamos hablado de conceptos, y que los conceptos también podían ser puros o empíricos. Los conceptos puros eran los de la facultad del entendimiento, los conceptos puros del entendimiento, que también llamábamos categorías. Bueno, los había empíricos también, ¿sí? A los que llegábamos de manera inmediata a través de un proceso de abstracción de notas comunes. Dejémoslo aparte, dejemos las categorías también aparte, y todo esto lo traje para que ustedes recuerden y repasen esta parte. Porque recuerden que entre los conceptos había puros del entendimiento, pero también había puros de la razón. Los conceptos puros de la razón, Kant también los denomina ideas de la razón. Eran conceptos puros de esta otra facultad que es la razón. Por eso también les puse a modo recordatorio las tres facultades con las que estamos trabajando, que son imaginación, entendimiento y razón. La imaginación y el entendimiento las estuvimos visitando más, porque eran las facultades que operan en el ámbito del conocimiento. Conocemos con imaginación y entendimiento, con razón no. No opera la razón en el ámbito cognitivo, sí imaginación y entendimiento. Pero también vimos en la analítica de lo bello
que imaginación y entendimiento también operan frente a la representación de lo bello para emitir el juicio de gusto y en relación al sentimiento de placer. Pero vimos también que se relacionaban ellas dos de manera diferente a cómo se relacionaban en el ámbito cognoscitivo. ¿Qué pasó? ¿Quién quedó afuera? La facultad de la razón. Estas dos, imaginación y entendimiento, vimos de qué modo estaban operando en el ámbito estético y en el ámbito cognoscitivo. Pero una facultad quedó apartada, como por el momento sin actividad alguna, y es la razón. ¿Por qué lo estoy recordando? Porque ahora va a empezar a intervenir. Va a intervenir junto con la imaginación. Sin embargo, el entendimiento no va a estar operando. Ahora, en lo sublime, va a operar imaginación y razón. El entendimiento ya no. Por la misma razón, porque va a entrar a la escena en lo sublime la razón, es que quiero que recuerden que existían ideas de la razón para Kant, o bien conceptos puros de la razón. Esas ideas de la razón, si se acuerdan, eran, por ejemplo, los temas tradicionales de la metafísica como alma, mundo y Dios, y se trataba para Kant justamente de conceptos no cognoscibles, conceptos puros de la razón, no cognoscibles, pero sí pensables. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que decía que justamente conocer era pensamiento más un contenido? Ese contenido iba a ser el empírico. Entonces podías pensar con datos de la sensibilidad, datos sensibles, con percepciones o intuiciones empíricas, intuiciones sensibles, más pensamiento, posibilitan conocer. Pero el problema era que de alma, mundo y de Dios, yo no tengo la intuición empírica. Como no la tengo, ese pensamiento quedaría, entre comillas, podríamos decir vacío, porque queda sin contenido. Sin embargo, es lo que decía Kant, no es que Dios no existe, es que es incognoscible. Pero yo no puedo conocerlo, pero dice, nada me impide pensarlo. Quiere decir que la razón está operando con la posibilidad de pensar lo que no se puede conocer. Dejo planteado, porque lo quería traer y refrescar en la memoria, para que entonces ahora esté más articulado lo que va a pensar en torno a lo sublime. A modo de despedida de lo bello, entonces, les preparo como una especie de esquema. Es muy esquemático, pero es contundente, ¿sí? Al tener claro eso, ya podemos empezar a profundizar. Lo bello es diferente de lo sublime. Si algo se le opone a lo bello, es lo sublime, no lo feo. Lo que se opone a lo bello es lo sublime. Lo bello, vimos, que es un sentimiento estético. Refiere a un sentimiento estético, pero lo sublime también. Por eso está dentro de la crítica del juicio. Lo bello es un sentimiento estético de la forma. El tulipán es una forma finita, no se desmesura. Una rosa, lo mismo. Entonces, es sentimiento estético de la forma, de lo finito. Lo sublime es sentimiento estético de lo informe, de lo infinito. Noten que ese posible recorte, ayúdense con el colibrí o el tulipán como ejemplos, eso tiene un recorte, hay una forma determinada y esa forma es finita. El problema acá, en lo sublime, es que empieza a aparecer lo infinito, lo informe.
Lo bello se podría referir y se podría identificar con cierta acomodación de la experiencia. Porque como está dentro de lo finito, es como si estuviera acomodado en la experiencia finita, en las representaciones finitas. Por el contrario, lo sublime no va a ser una acomodación, sino que va a estar en una instancia de superación de la experiencia, porque nos representamos la infinitud de lo absoluto. Por eso precisaba que lo piensen y que vayan identificando el rol y la operación que hace la razón. Lo bello es un sentimiento del libre juego de la imaginación y el entendimiento. Es lo que estuvimos viendo acá. Lo sublime, en cambio, es un sentimiento del libre juego entre imaginación y razón. Por lo tanto, como les dije antes, el entendimiento en lo sublime no está operando. Eso significa que entonces la facultad de las categorías, la facultad de los conceptos puros no está operando. Y tampoco está operando el entendimiento como facultad que impone ciertas reglas. Porque acuérdense que como operaba en libre juego, ya no operaba con conceptos, sino que imponía cierto orden, cierta regularidad el entendimiento. Ya que no podía operar con conceptos como lo hacía en el ámbito del conocimiento, ahora está operando imponiendo ciertas reglas. Por eso venía también lo del juego. Había un diálogo entre entendimiento y juego ahí. Ahora va a haber el libre juego, pero ese rol no va a estar más. Y no es casual, es porque en algún punto el entendimiento, al imponer regla, operaba con cierta finitud. Pero si ahora estamos frente a lo informe, a lo desmesurado, a lo infinito, a lo absoluto, a lo que escapa y desborda la forma finita, el entendimiento ya no puede operar más. Es como si se le fuera de competencia, se le escapa de su competencia y va a correr en auxilio de la otra facultad que podía pensar lo absoluto. Era la facultad que podía pensar a Dios. Por lo tanto, no es casual que entonces esté en la posibilidad de pensar lo fuera de forma o lo que escapa a la finitud. Va a haber dos tipos de sublimidad. Kant va a distinguir lo sublime matemático de lo sublime dinámico. Pero antes de entrar a esa distinción, que ahora en un ratito vamos a ordenar un poco las características de cada una, quería trabajar un poquito más con lo bello y con lo sublime, porque tanto lo bello y lo sublime se consideran como categorías limítrofes en la estética kantiana. Estaba pensando en lo feo. No, justamente entre lo bello y lo feo hay límites. Lo bello y lo sublime justamente no lo son. Están muy cerca. Sí, hay distinción en ellas, pero no hay el límite que habría entre lo bello y lo feo. Lo bello y lo sublime mantienen cierta semejanza en el punto en el que otorgan cierto placer en el sujeto. Quiere decir entonces que no son estrictamente, como podríamos decir, como si fueran opuestas, como pensándolo entre lo bello y lo feo, que podrían ser opuestas. No lo son tanto y sin embargo conservan cierta distinción. No lo son tanto porque ambas son categorías que causan placer al sujeto, pero no causan placer de la misma manera. Hay entonces, en la medida en que causan cierto placer,
hay cierta hermandad entre lo bello y lo sublime, y sin embargo, el placer que podría causar lo sublime es distinto porque se considera una especie de placer negativo. Si el placer negativo no es estrictamente dolor, no lo piensen estrictamente como, bueno, entonces lo bello causa placer, no es exactamente así. En lo sublime hay un placer negativo que es su fundamento, que no es estrictamente displacer, que no es estrictamente dolor, sino que es un dolor que provoca placer. Por lo tanto, entre lo bello y lo sublime hay cierto punto en común y sin embargo hay distinción. Eso en común que tienen es que ambos causan placer, pero otra vez se distinguen un poco. Uno causa placer como satisfacción, que es el caso de lo bello, y lo sublime causa un placer negativo, es decir, que es un dolor que provoca placer. Lo digo porque en muchos casos aparece como idéntico al displacer, como un placer doloroso. Es que algo de verdad hay ahí, pero lo interesante es que en lo sublime el placer nace del dolor. No es que esté imbricado, sino que es un placer que emerge del dolor. En el fenómeno de lo sublime va a predominar la cantidad. La cantidad, ¿se acuerdan que el segundo momento de la analítica de lo bello eran los juicios de gusto según la cantidad, ¿verdad? Y trabajábamos la universalidad subjetiva. Bueno, lo que en el fenómeno de lo sublime, lo que va a predominar es la cantidad antes que la cualidad. La cualidad era el primer momento. Bueno, ahora lo que en la analítica de lo bello estaba relacionado más con la cualidad, porque estaba el carácter desinteresado, era profundamente estudiado el desinterés, ¿sí?, que tenía que ver con la ausencia de conceptos en el placer. Bueno, ahora en lo sublime, si uno tuviera que referir qué orden o qué eje se profundiza más y lo caracteriza más, va a ser el de la cantidad, va a estar relacionado con la cantidad. Habría que hacer una distinción entre lo sublime y lo terrible. Lo terrible es lo que causa miedo. Por momentos está muy cercano a la sublimidad. Está muy cercano, sin embargo, no son lo mismo. Porque lo terrible, al causar miedo y no dolor con placer, al causar miedo, pone en riesgo el juicio estético. Es decir, que en lo sublime es condición necesaria para que tengamos un sentimiento estético de lo sublime, es condición necesaria sentirse a resguardo, sentirse a salvo, sentirse protegido. Vamos a hacer un ejemplo provisorio antes de ir a la distinción entre los dos tipos de sublimidades, pero supongan ustedes un tsunami, supongan ustedes la erupción de un volcán. La erupción de un volcán estaría bien, sería como un ejemplo productivo para nosotros. Una cosa es estar a los pies del volcán o cerca del volcán y estar presente, es decir, tener la experiencia sensible de la erupción del volcán y la lava cubriendo la tierra y avanzando, y otra cosa es ser contemplador de ese espectáculo estando uno a salvo y fuera de riesgo. Es bien diferente. Si uno está cerca, se involucra. Al no estar a salvo, no es posible la contemplación. Si no es posible la contemplación, no va a ser posible un juicio estético. ¿Por qué? Porque vamos a estar frente a lo terrible.
porque vamos a tener miedo y vamos a salir corriendo, porque está en riesgo nuestra integridad física. Por el contrario, la vista lejana y a resguardo de semejante espectáculo puede provocar un sentimiento estético y podemos contemplarlo. Si estás ahí en la escena, no podés contemplarlo. Entonces, una cosa es aquello terrible o lo terrible. Lo terrible pone en riesgo el juicio de lo sublime. De la misma manera que lo agradable, cuando uno dice esto es agradable, que lo dice esto es agradable para mí, cuenta con la existencia de la cosa, del chocolate, de la pizza, de lo que sea, el juicio de lo agradable pone en riesgo el juicio sobre lo bello. Hay cierto paralelo entre el juicio de lo terrible y el juicio de lo agradable, porque el paralelo es que no dan lugar a la posibilidad de que haya un juicio estético, lo ponen en riesgo. En lo sublime, dijimos, hay un libre juego de facultades, ya sabemos que es la imaginación y la razón la que está trabajando, y ese juego de facultades están en relación a cierta cercanía con el evento y que provoca cierta lejanía también. Es decir, el volcán en erupción, yo tengo frente a mí algo que podría causarme la muerte, pero estoy lo suficientemente lejos para que eso no me afecte. Sería así. Es decir, veo la cercanía de la muerte, pero a distancia. Una tempestad, pero la ves por la ventana. A la vez, somos espectadores del peligro, pero no somos protagonistas. Esa es la exigencia de lo sublime, que al tener que provocar la contemplación, te tiene que posibilitar el lugar del espectador. Porque si sos protagonista, muchos de esos espectáculos te llevarían a la muerte. Entonces, hay cierta emoción propia de lo sublime que vamos a ver que está en relación al desbordamiento de las facultades. Hay cierto desborde de las facultades. El desborde está en relación a que la imaginación ya no puede ensancharse más como para que yo pueda percibir lo que tengo delante. La desborda a la imaginación. Y ese desborde provoca que la facultad de la imaginación le pida auxilio a la razón. Porque no puede contener tanto espectáculo. Quizás les sirva también, si visitaron las cataratas del Iguazú, la baranda de la garganta del diablo. Si están en la garganta del diablo y se asoman, nos sentimos seguros, nos sentimos a resguardo, si no, no seríamos espectadores, estaríamos corriendo, si no. Y sin embargo, la inmensidad es tal que la imaginación no puede contener en sí la cantidad de percepciones parciales que va acumulando. Es tan enorme, es tan gigantesco el espectáculo, que entonces la percepción va de a recortes, de a pasos, y va guardando en la imaginación todas esas percepciones parciales ya percibidas. El problema es que llega un punto en que es tan enorme lo que se está contemplando que la imaginación siente que no puede guardar más parcialidades percibidas. Y cuando siente que no puede guardar más en sí tantos recortes de percepciones, se vence
y le pide auxilio a la razón. La razón que es la que puede pensar lo infinito, porque se siente la imaginación ahora humillada, pequeña, insuficiente. Es demasiado enorme ese espectáculo. No puede seguir guardando las parciales percepciones para componerse el espectáculo total. Como no puede, se vence y humillada le pide auxilio a la razón. Lo bello, en algún punto, era más lúdico. En algún punto el juego entre imaginación y razón apela a cierta seriedad. Ya no es tanto un juego. Como el entendimiento ya no está operando, ya no hay un concepto indeterminado al que apelar, tampoco hay reglas. Ahora lo que hay es una relación entre la imaginación y la razón. La razón, que tienen que recordar que era la facultad que podía pensar las ideas de la razón, es decir, los conceptos puros de la razón. Entonces ahora la imaginación va a ser la que va a relacionar la representación de lo que contemplo, la representación que yo tengo, con una idea. El placer que se experimenta frente a la representación de lo sublime, entonces, decíamos, es un placer negativo. Entonces, habría que hacer una distinción entre lo que sucedía en el tercero y cuarto momento de la analítica de lo bello y entre lo que sucede en el primero y segundo momento. ¿Por qué? Porque en el tercero y el cuarto momento, recuerden que el tercero enunciaba la finalidad sin fin, que la belleza es finalidad sin fin. El cuarto momento enunciaba el sensus communis, la necesidad ejemplar también. Bueno, lo sublime y lo bello en el tercer y cuarto momento son bastante similares. La gran diferencia ocurre con el primero y el segundo momento. Porque en lo sublime hay un predominio del segundo momento, en el momento de la cantidad. ¿Por qué? Por la desmesura. Y en cambio en lo bello hay un predominio del primer momento. Lo que, si pudiéramos seguir haciendo cierta relación, podríamos decir que lo sublime sigue dialogando con lo bello porque sigue planteando el orden estético en relación a la belleza de la naturaleza. En eso sigue habiendo un diálogo porque hay un privilegio de lo bello natural. También está en relación a lo inmensamente grande, a lo inmensamente gigante. Por eso en lo sublime se dialoga mucho con la ausencia de medida. Esa ausencia de medida, en este caso, no es un problema de la matemática, no es un problema científico de la física. La ausencia de medida, en este caso, tiene que ver con lo estético. Porque es una ausencia de medida y es absolutamente inmedible. Si fuera medible, habría regla, habría concepto. Estarías trabajando con cierta finitud en algún punto porque va a ser medible. Acá se dispara de lo medible y eso que se dispara de lo medible, esa desmesura, apela al orden estético, no al científico. Lo sublime, entonces, se va a presentar como algo que no es un objeto. Por eso,
no tiene medida, porque el objeto tiene medida. Entonces acá no hay una apelación a un objeto. El objeto tiene medida y tiene forma. Aquí estamos frente a lo que no tiene medida y a lo que no tiene forma. Por eso el juicio de lo sublime es un juicio puro, es un juicio contemplativo, es un juicio que requiere distancia, es un juicio que está movido no por el encanto de la forma, eso era lo bello, porque acá no hay organicidad, como se planteaba en el tercer momento de la analítica de lo bello. No hay organicidad. Aquí lo que hay es desmesura. Y esa desmesura no es de la naturaleza, es de la representación estética que el sujeto se hace de la naturaleza y que está en relación a las facultades que intervienen. Entonces, la naturaleza es objeto de la ciencia, pero la naturaleza también puede ser motivo de experiencia estética. Se puede estudiar la naturaleza con conceptos y con una mirada científica, pero la naturaleza también puede ser motivo de una experiencia estética. Por lo tanto, vamos a ver que hay dos modos de representación estética de la naturaleza como naturaleza desbordada y desatada. Una forma va a ser la matemática, pero en un punto es la que va a ser infinita, porque sabemos que el en sí no va a ser cognoscible, y porque estamos en un ámbito estético, no de conocimiento, y va a haber otra forma de representación estética de la naturaleza, que va a ser la dinámica, que va a tener relación con lo todopoderosa de la naturaleza, con la representación de una naturaleza todopoderosa.